sobre las actividades, chicos. No, bueno, de mi parte no tengo ninguna duda, pero gracias. Entonces avanzamos sobre los temas. ¿Sí? A ver, Pero pues yo sí tengo una duda. venga, Eh, Entre las características y los supuestos, ¿nos podría definir bien las diferencias? ok. Sí, perdón. Características y supuestos, ¿no? Ok. Pues, por ejemplo, una característica de una teoría, por ejemplo, sería que la hace diferente de otras posturas. Por ejemplo, a la teoría sociológica que estamos analizando en este momento, que son los positivistas, por ejemplo. Una de sus características es que los positivistas, este, su principal representante es Auguste Comte, ¿no? Esa sería una característica. Otra característica sería que es una postura del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y un supuesto teórico se refiere a cuando estamos diciendo específicamente en qué se basa esa teoría. En la teoría positivista, por ejemplo, se basa en que la realidad social es objetiva, es decir, que las relaciones sociales son objetivas y las podemos observar, podemos contabilizarlas. Entonces, esa sería la diferencia entre una característica y un supuesto. Las características son como propiedades que tienen las teorías, como por ejemplo cuándo apareció, quién la propuso, en qué libros aparece esta teoría, y los supuestos son las bases teóricas en las que se fundamenta. No sé si me explico, compañera. Sí, sí se explica, muchas gracias. Luis, yo creo que la próxima semana. ¿Ya los entregaste, Luis? Apenas todavía están entregando hoy, entonces todavía hay tiempo. Vale. Entonces vamos a comenzar a ver la presentación, ¿va? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? No, profe, ninguna. Yo tengo una pregunta medio absurda, pero ve que algunas actividades son en equipo o en pareja. Por ejemplo, si hice alguna actividad en equipo, pero no la subí yo a plataforma, o sea, se me pasó subirla, pero está mi nombre en el trabajo de otros, ¿habrá problema? Sí, te quedaría sin nota. De hecho, lo platicamos en la Sí, primera sesión. cierto. Bueno, entonces ya sería todo. Gracias. Todavía lo puedes subir hoy. Hoy es el último día para subir. Sí, de hecho ya subí mis actividades, nada más era una pregunta así medio absurda. Pero bueno, de Ah, todos no. modos, muchas gracias, bro. ¿Sabes por qué? Porque mira, es muy simple la explicación. Si les voy a mostrar la plataforma. Sí, porque yo no tendría evidencia de que trabajé con... Sí, sí, pero es un poco una complicación técnica. Mira, si yo, estás viendo ahorita la plataforma, ¿no? Sí, Y sí, aquí sí. están
nombres de todos ustedes. Y si te das cuenta, los que ya entregaron, me marca como entregada este signo de admiración. Y yo entro y puedo calificar la actividad, ¿sale? Pero si me voy a una que no ha entregado, pues no hay nada que pueda yo calificar, ¿ya viste? Sí, sí, sí. No me deja calificar nada. O sea, puedo asignar una calificación, pero en realidad es sobre nada. Por eso tienen que entregar las dos personas del equipo, porque si no, no puedo yo calificar esa actividad. ¿Listo? Ok, O ok. sea, es una cosa de repente operativa. Bien, vamos a comenzar entonces. Y vamos a comenzar por acá. Ok, vamos a comenzar por acá. ¿Sí ven mi presentación? ¿Todo bien? Sí se ve. Sí se ve, profe. Sí, sí se ve. Perfecto. Arturo, ¿me puede explicar la tipo de concepción de la realidad del paradigma sociocrítico? Mm, hay que leer el texto. Más bien, Arturo, ¿qué fue lo que no entendiste de esta concepción del paradigma sociocrítico? Y desde ahí podríamos partir. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiero empezar es con otro paradigma, con el positivista. De hecho, vamos a empezar hoy con eso. Arturo, ¿cuál es tu duda específica? Ok, bueno, ahorita que Arturo conteste le platico, pero por lo pronto vamos avanzando, ¿vale? Estos son los temas de la materia, como ya habíamos dicho. Tenemos temas que están relacionados con la sociología de las relaciones, con la sociología de los medios y una introducción que es con lo que empezaremos, ¿sale? Eh, Vamos a comenzar pensando aquí en el nacimiento de la sociología. ¿Cuándo empezó la sociología? La sociología formalmente es en el siglo XIX, en el siglo XIX aparecen las disciplinas sociales. ¿Qué diferencia, ustedes que ya llevaron teoría 1, qué diferencia encuentran entre una ciencia y una disciplina? ¿Quién nos puede decir qué diferencia hay entre una ciencia y una disciplina? Si no mal recuerdo, había una que era lo del método científico. Bien, bien, excelente. Una ciencia utiliza el método, las ciencias utilizan el método científico. Ojo, eso es bien importante, lo que nos acaban de decir, porque hay ciencia, sociología, y hay disciplina sociología. ¿Por qué hay las dos? Porque dependerá de los autores cómo disciplina, sociología, porque dependerá de los autores cómo perciban o cómo propongan que esta cosa, la sociología, es o se desempeña, si es una ciencia o es una disciplina. Unos, los que argumentarán que la sociología es una ciencia, evidentemente su prioridad es hablar de ella desde la lógica o trabajar con ella desde la lógica del método científico, mientras que las disciplinas no necesariamente aplicarán el método científico para tratar de analizar a la sociedad. ¿Sale? Esa va a ser la diferencia esencial. Pues con la perspectiva con la que comenzaremos y que inicia en el siglo XIX, comenzará argumentando que la sociología debe de ser una ciencia, que la sociología nació para ser una ciencia. Y la sociología aparece entonces con esta perspectiva de los que se conocen como los grandes maestros, que serán los que revisaremos en la materia. Hay dos tipos de sociología, una que se preocupa por las acciones. Vean, voy a ir a este slide, en un segundito, que aquí acá está. Vean esta lámina que tenemos por acá. Esta lámina que tenemos por acá nos habla de las... Así como hay comunicación en niveles, ¿cuáles son los niveles de la comunicación?
¿Cuáles son los niveles de la comunicación? ¿Quién se sabe los niveles de la comunicación? ¿Era eso de emisor, receptor, código, canal y mensaje? ¿O estoy equivocado? Ok, esos son los elementos del modelo comunicativo, ¿sale? A esos le vamos a llamar elementos del modelo de comunicación. Bien. Daniel, adelante. O Mauricio, adelante. Mauricio. Sí, ¿me escucha, profe? Perfectamente. Ah, bueno, creo que a lo que se refería de lo de comunicación de los cuatro, no sé si estoy bien, pero recuerdo que era comunicación intrapersonal, interpersonal, creo que comunicación grupal y organizacional o masiva. Bien. Bueno, son los que yo recuerdo, no sé si Claro, Mauricio. Y, por ejemplo, este acto de la videollamada, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de comunicación sería? ¿Una persona contra una persona? Sería interpersonal, ¿sí o no? Sí. Personal, persona a persona, ¿no? También puede haber comunicación grupal. Esa grupal puede ser de grupo a persona, de persona a grupo y de grupo a grupo. Por ejemplo, ¿quién nos puede dar un ejemplo de cada una? Interpersonal, un Grupal. ejemplo sería grupal. Interpersonal, pues cualquier llamada telefónica o cualquier interacción dentro de la casa, ¿no? Ok, grupal podría ser una junta de trabajadores en una empresa o en un salón de clases, por ejemplo, cuando se pide como participación o cosas así, pues ya como conforme todos van participando, pues es obviamente, su palabra lo dice, ¿no? Pues grupal. Claro, el grupo se comunica con el docente en este caso, ¿no? Y también el docente se comunica con el grupo. Esa sería grupo a persona y persona a grupo. Grupo a grupo, un ejemplo. En los foros de debate, ¿no? Podría ser. Grupo a grupo. Un foro de debate es persona a grupo, ¿no? Bueno, porque me refería, por ejemplo, a los que dan como su punto de vista acerca de un tema, por ejemplo, no sé, sobre películas, o sea, a las personas que les gusta, que hay como grupos a favor y en contra de algún género. Bueno, yo los siento que podría ser un poco más o menos así, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bien, gracias. De nada. Sería intrapersonal slash grupal. Perdón. Intrapersonal grupal. No, no, no. Intrapersonal, la intrapersonal, algunos argumentarán que no existe. Intrapersonal es hacia adentro de nosotros, cuando hablamos con nosotros mismos. Obviamente, Entonces, obviamente para algunos autores eso... interpersonal, Ajá, perdón. ajá. Obviamente para algunos autores eso no existe porque pues hablar consigo mismo no significa hablar propiamente, significa pensar, ¿no? Entonces en realidad no es un acto comunicativo, sino es un acto del pensamiento. Y cuando hacemos esta distinción, estamos estableciendo una diferencia entre sociología o comunicación ¿contra qué otra disciplina? Psicología, ¿no? ¿Quién se dedica a hablar sobre los actos de pensamiento? La psicología. ¿Quién se dedica a hablar sobre los actos de interacción en la sociedad? La sociología. Es muy diferente eso y por eso para algunos autores la comunicación intrapersonal no existe. ¿Vale? Estamos buscando un ejemplo de grupo a grupo. Por ejemplo, yo trataría de ver como cuando Telmex demanda a Apple. ¿Eso es grupo a grupo, sí o no? Sí. Sí, perfecto. Pues ahí Sí, tendríamos sí un... lo es. Bien. O sea, es como a niveles institucionales o empresariales, ese tipo de comunicación. También, por ejemplo, cuando dos equipos de fútbol intercambian comunicación.
comunicación. Por eso no necesariamente estamos hablando de algo empresarial, sino también tiene otros matices. Pero sí en lo empresarial veríamos ejemplos muy nítidos, muy claros, de los fenómenos de comunicación grupal. ¿Sale? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí, sí. Venga. Entonces, y la última de la que hablábamos sería lo masivo. Lo masivo es la comunicación que se da en un nivel muy amplio y en el que los medios de comunicación masiva tienen contacto con nosotros. Facebook es un medio de comunicación masiva, Instagram es un medio de comunicación masiva, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque llega a millones. Bueno, Por el alcance que llega a tener, ¿no? En O sea, general. según ustedes sí son masivos. pues Sí. sí. Ok. ¿Alguien más? Oiga, ahorita me surgió una duda. ¿Sí es exclusivo de las grandes, por ejemplo, comunicadoras, de empresas comunicadoras, o también tiene que ver mucho en red social? Ahorita ya me entró esa duda. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? De que si la comunicación masiva no es exclusiva de los medios grandes de comunicación. No, yo creo que no tiene que ver con el tamaño, sino con la orientación hacia el público. Por ejemplo, Televisa es un medio masivo. O sea, Televisa, como las televisoras, sí buscan hacer masivos los mensajes, ¿no? Sin embargo, Facebook no se comunica de manera masiva porque lo que hacemos nosotros a través de la red social es comunicarnos entre nosotros. Usamos a la red social para procesos de interacción personales. Entonces, digamos que las redes sociales al mismo tiempo son masivas y no. A diferencia de la televisión, por ejemplo, que la televisión es necesariamente masiva. Incluso podríamos cuestionarnos si la televisión por cable es masiva. ¿Por qué podríamos cuestionarnos? Porque la televisión por cable es más personalizada. Sí, por la accesibilidad que tienen a ese tipo de televisión. Claro, y porque al mismo tiempo vemos gustos muy específicos. Hay a quien le gusta en ti, bueno, no sé si está todavía en TV, televisión y estas cosas, ¿no? Va, ok. Entonces, asimismo, si nosotros hablamos de la sociología, habría que entender que hay dos tipos de sociología. Una sociología que se preocupa por las relaciones y otra sociología que se preocupa por las acciones de las personas. Hay una sociología que dirá, si una persona realiza una acción en la sociedad, entonces es algo que debe de analizar la sociología. Y hay otro tipo de sociología que dirá, si la persona no se está relacionando con otra, entonces no es sociología, ¿vale? Son dos perspectivas distintas. Para una, que yo realice una acción, ya es sociología. Para otra, que yo realice una acción, pero que implique a otra persona, es sociología, ¿vale? Son dos perspectivas completamente distintas. Ejemplo, imagínense que están en el bosque y empiezan a cantar. ¿Es eso que están haciendo ustedes solitos en el bosque? ¿Es o no algo que necesite analizar la sociología? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Es un acto sociológico, sí o no? Pues en teoría sí, yo digo ¿no? que Porque pues es una acción que está siendo un integrante de una sociedad. Bueno, aunque cuando estás en el bosque estás completamente solo, pero eso no deja que seas parte de una sociedad. Bueno, yo digo que sí. Ok, bien, yo Daniel. también, sí, yo también digo que sí, porque no estás socializando con alguien, pero estás interactuando contigo mismo. O sea, solamente tú sabes qué estás haciendo, pero interactúas contigo. Bien, Mary. Yo digo que sí porque, pues al final, como decía Dani, somos parte de una sociedad, entonces la sociología de eso se encarga, de estudiar
a las personas. Sin embargo, aquí viene otro punto importante. Interviene mucho la psicología en el aspecto de por qué surge que inicies a cantar o que hables contigo mismo. Pero al final estamos estudiando a un sujeto, a una persona, que viene siendo parte de una sociedad. Ok, bien. Ahora, nada más hay que tener en cuenta algo. Para un sociólogo que piensa que la sociología debe de estudiar las relaciones, ese acto no es un acto sociológico. Pero para un sociólogo que se preocupe incluso por las acciones individuales, entonces sí sería un acto sociológico. ¿Se dan cuenta que hay dos tipos entonces de sociología? Creo que el ejemplo lo deja claro, ¿sale? Independientemente de que nosotros lo consideremos un acto social o no, para los que estudian las relaciones sociales, entonces ellos forzosamente van a decir, eso no es sociología porque no había otra persona ahí. Pero una persona que diga, quizás es un acto social por la intención que tenía la persona, bla, 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 entonces sí, desde esta perspectiva sí sería un acto sociológico. Sí sería algo que necesitaría analizar la sociología. ¿Sí se entiende esta diferencia? Sí, está claro, profe. Ok, venga, vamos avanzando. ¿Qué estudia entonces la sociología? ¿Cuáles son sus objetos de estudio? Porque incluso nuestras actividades, creo que la actividad 2 ya les dice, analicen el objeto de estudio. Por ahí alguien me preguntó, ¿sí o no? Ok, ¿cuál sería la diferencia entre sujeto de estudio y objeto de estudio? Pues claramente sujeto se refiere a una persona, ¿no? O sea, y creo que objeto se refiere a todo en general, o sea, puede ser incluso una vivienda o una ciudad. Y sujeto pues se refiere únicamente como a la persona. Bueno, es lo que yo entiendo. Yo entiendo que el sujeto es más como quien realiza la acción y ya el objeto es lo que hace, la acción Ok. como tal. En un sentido teórico, en el sentido de las ciencias sociales, diremos que el objeto de estudio es una concepción abstracta que no existe en la realidad, pero que sí se refiere a ella. Por ejemplo, ¿ustedes han visto a la sociología en la calle? ¿O han visto a una institución en la calle? Yo, por ejemplo, ¿han visto, por ejemplo, al número 3 en la calle corriendo? No. No, profe, por supuesto que no. ¿Pero qué se No. han visto? Tres personas, ¿no? Exacto. Tres coches, ¿sí o no? Ok. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un objeto y una cosa concreta? El objeto es la abstracción de esas cosas. El 3 es una abstracción. Así como el concepto de sociología es una abstracción, así también el concepto de institución es una abstracción también. Son objetos de estudio. Ahora, la sociología tiene ciertos objetos de estudio, ciertas cosas que le interesa estudiarle a la sociedad, ciertas cosas que al mismo tiempo son abstractas. Por ejemplo, clase social, ¿sí o no? La clase social es un objeto de estudio de la sociología. ¿Por qué? ¿Quién está de moda ahorita en Instagram? Luisito Comunica. Bueno, puede ser. Ser Expósito. Yo, sí, Esther Expósito, sí. Elan. Vamos a poner, vamos a ver estos tres personajes, ¿no? Esther Expósito. Expósito, perdón, pensé que era argentino. Instagram. ¿Y quién más? ¿Quién más dijimos? A mí me interesa otro. Yo les voy a poner otro acá. ¿Este tipo lo han escuchado? ¿Lo han visto? Sí. Ok. Ah, sí, ya sé quién. Ok. Los tres, pues son sujetos de estudio, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, los tres son nuestros sujetos de estudio. Son personajes en las redes sociales.
Y para algunos, Luisito Comunica, pues Luisito Comunica no es una... ¿Qué pasa cuando una persona de alguna manera medio famosa activa una red social? Inmediatamente la gente la busca y lo que va a pasar es que millones de seguidores en poco tiempo son los que van a estar entre sus filas, ¿no? A lo mejor a nosotros cuando queramos tener muchos seguidores, pues nos va a costar mucho levantar un perfil, pero a ellos no les cuesta porque ya son de alguna manera, pues famosones, ¿no? Entonces, Luisito Comunica, por ejemplo, viene de otra red. Luisito tiene éxito en una red que es YouTube y ese es su perfil. Y su perfil de influencer, pues a lo que lo ha llevado, en realidad, es a desarrollar un tipo de medio y que difícilmente va a poder competir en otro tipo con otros influencers, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que este tipo tiene más crecimiento y tiene más impacto en este formato del podcast que el mismo Luisito Comunica, porque Luisito Comunica se dedica a otras cosas. A lo mejor Luisito Comunica tiene más impacto en videos de viajes, como lo ha hecho siempre, que el mismo Roberto Martínez, ¿sí o no? Sí. ¿Y esta chica en qué tiene éxito? En el tema de las series, ¿no? Se volvió famosa por una serie, ¿no? Creo que fue una de Netflix, ¿no? Bueno, no recuerdo bien cuál. La de Elite, creo. Ah, la de Elite. ¿La de qué? La de Elite. Elite. Ajá, o Elite. Elite, ok, bien. Y tiene su propio perfil, ¿no? Que cada publicación, 4 millones de likes a una publicación, es un montón. Tiene el récord del video más famoso en Instagram. El video más famoso en Instagram, ¿cuál es? Sí, sale bailando. Bien. Entonces, nosotros podemos ver a estos sujetos de estudio como un objeto de investigación. ¿Qué les analizaríamos? Desde la perspectiva mediática, una de las cosas que nos interesaría analizar como objeto de estudio es el estatus. ¿Qué significa estatus? ¿Quién nos puede decir? Pues como el posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un estatus social, o sea, qué tan bien posicionado estás entre los demás del mismo medio, ¿no? O sea, por ejemplo, el estatus de Luisito en teoría es más alto que el de los otros por el número de seguidores que tiene. Claro, en esta realidad actual, estatus significa seguidores, ¿eh? Qué interesante, seguidores. Pero en otras sociedades, por ejemplo en el siglo XIX, estatus tenía que ver más con otras cosas. Estatus tenía que ver con capacidad económica, reputación. En este momento no necesariamente. No necesariamente. Nosotros le asignamos estatus. Incluso antes el intelecto jugaba un papel central en el tema del estatus. En la actualidad, no necesariamente. ¿Sí o no? Por ejemplo de este tema del estatus. ¿Cómo es que nosotros le hemos atribuido estatus a esta persona? ¿La han visto? Sí. ¿Saben de qué habla? A ver, vamos a ver. Sí, acá está uno. ¿Saben por qué se volvió famosa la... Creo que tuvo un problema con algún tipo de programa de chismes o algo así. Ahorita vamos a ver. Es que hay un video de ella.
A ver si lo encontramos, ¿eh? Acá. ¿Lo escuchan? ¿Escuchan ustedes? No, me parece. Ok. No, profe. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que escuchen. Quiero que escuchen lo que dice, Ok. ¿sale? Y van a ver que la lógica de los medios actuales, la razón por la cual le atribuimos o no estatus a una persona, es bien distinta de cómo era hace mucho tiempo, de cómo era hace unos 150 años, por ejemplo. Espérenme. Ahora sí escuchan, ¿verdad? Espérenme. Ya. Manipularlos. Pueden ver a través de Espérenme, nuestros espérenme. ojos. Está opinando sobre la vacuna del COVID. Con estas vacunas de nanotecnología, ellos pueden leer los pensamientos, modificarlos, manipularlos, pueden ver a través de nuestros ojos, pueden medir nuestra temperatura corporal, cambiarla inclusive, pueden provocar infinidad de padecimientos, de enfermedades. La cantante y actriz mexicana Patti Navidad se volvió viral por un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. En él habla sobre la próxima vacuna del COVID-19 y expresa que esta solo es un pretexto para espiarnos y quitarnos nuestra privacidad, al igual que modificar el ADN. Una serie de videos sobre el mismo tema se encuentran en su cuenta y en cada uno explica diferentes puntos de vista sobre la Creo que aquí lo dice completo. Reitero, no soy dueña de la verdad absoluta, ni ustedes tampoco. A platicar está controlados a distancia. Es que esta parte, hay una parte que quitaron o que no. Muchos han estado hablando acerca de Tecnología que por medio de la misma tecnología pues vamos a estar siendo vigilados, no controlados, sin intimidad, sin privacidad. Ándale, sin privacidad y todo. Qué feo. Oye, pero Patricia, ¿dices tecnología en nuestros cuerpos? Digo, porque por ejemplo los implantes de mama, las de goma, pues son tecnología. Sí lo conoce bien, pero Nuestros pensamientos. Ellos. Modificar nuestros pensamientos. No. Alterarlos. Te cae. No. Ver a través de nuestros ojos. Saber bueno, qué qué bueno. hacemos, qué no hacemos, qué nos gusta, qué no. Cambiar nuestra temperatura. ¿Más calientes? Provocar muchos padecimientos, muchas enfermedades. Y a veces también suicidio y muerte. ¿Suicidio? Hay una entrevista donde dice que somos seres híbridos y quién sabe qué. Y pues finalmente nosotros hemos hecho popular a esta persona, o sea, le hemos atribuido el estatus, ¿no? Vean cuántos seguidores tiene, casi 500,000 seguidores, 900 publicaciones. Es actriz, cantante y conductora. Y la pregunta es, ¿qué significa el estatus en la realidad? Por eso el tema que decían hace ratito de lo de los seguidores, sí es importante, porque no importa que seas o no seas inteligente, no importa que o seas hombre o seas mujer o seas lo que tú quieras, no importa nada de eso, a final de cuentas, esta atribución de estatus, en términos sociológicos, ya no la hacemos porque una persona reúna ciertas condiciones, sino puede ser hasta algo bien random, la razón por la cual le atribuyamos estatus a una persona, ¿no? Por ejemplo, este tema también de este señor, igual, o sea, digo, es otro el escenario, pero... Hola, me llamo Vázquez, estoy acá en guatemala.com. Ahorita le voy a demostrar unos pasos para que los practiquen. El paso que les enseñaré es el movimiento con las manos. Más que todo hay que llevar el movimiento de las piernas. Entonces viene aquí así y ya con ese movimiento pasan a otro. Entonces el movimiento de las piernas
de acá. Siempre el movimiento de las piernas, la cintura. Ahora, para levantar la pierna, está este otro aquí, que se levanta aquí, se baja uno aquí, se abre y da la vuelta. Ya siempre en el movimiento de los pies, siempre vendiendo las manos. Como siempre el movimiento lo lleva las manos, este es otro, ya lo tira para acá, baja, sube. Está este otro que es un movimiento diferente, que también siempre lleva el manejo de las manos. Hay otro, está usted bailando, venimos aquí, ese sí es un poquito difícil, va por la pierna, no sé si todos puedan levantar la pierna. Hay que levantar la pierna, entonces ya se viene aquí, giro, pero siempre las manos, y con el pie derecho se va girando de un lado para abajo. Ese es uno de los pasos. ¿Cómo ven? Soy su fan. Ok. ¿Estatus y clases son...? Pues son ramas totalmente diferentes, ¿no? Son ramas totalmente diferentes. Uno se volvió como que más viral o más famoso o más poderoso en redes sociales por polémicas fuertes, y el otro porque pues baila y pues bien, ¿no? Como que generó también un ambiente diferente. O sea, es diferente el tipo de estatus o de seguidores que puedes llevar, ¿no? Tanto basado en polémica como en baile o cualquier otra cosa buena. Sí, creo que la atribución de estatus a Pati Navidad es por temas polémicos, mientras que la atribución de estatus a este señor, el Lobo, pues es otra razón, ¿no? Es un tema entre... Creo que de repente mucha gente lo hace un poco por burla, ¿no? Pero también por admiración a la forma en cómo, pues, baila y se divierte de manera como despreocupada, ¿no? No le preocupa qué diga la gente en las redes sociales, sino él, pues, hace lo suyo. Y recuerden que estos tipos, más bien él, fue resultado de un concurso de baile en Guatemala, ¿no? Es decir, se volvió famoso y popular precisamente por ese concurso, ¿va? Ok. ¿Se entiende qué es el objeto de estudio? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, también la biología tiene objetos de estudio. Las matemáticas tienen objetos de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de las matemáticas? ¿Los números? Ok. Las relaciones entre los números, ¿sale? Y todas las disciplinas, todas las ciencias tienen objeto de estudio. ¿Cuáles son los de la sociología? Las relaciones sociales o la acción social sería un objeto de estudio. Las instituciones, otro objeto de estudio, y la sociedad, entendida como un todo, es también otro objeto de estudio. Ejemplo, aquí en este último, en el de la sociedad, una de las cosas que analiza la sociología, de hecho hay una cosa que se llama, hay un campo, ojo, campo, es otro concepto, sociología del amor. ¿A qué creen que estudie la sociología del amor? ¿Cómo se comporta la gente con respecto a este tema o cómo lo ven desde distintas perspectivas? Ok, ¿cómo históricamente nos hemos relacionado de manera amorosa en sociedad, ¿no? Fíjense, el proceso del cortejo, estaba leyendo un libro sobre el proceso del cortejo en la época, no sé, victoriana, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Tú, cuando pretendías a una persona, para empezar, en el proceso del cortejo, por fuerza, el pretendiente se acercaba a lo pretendido, pero, ojo, generalmente quien se acercaba, más bien, normalmente quien se acercaba era el hombre, ¿no? El hombre pretendía a una mujer y solicitaba una visita en su casa, ¿no? Y entonces en esa visita en su casa ibas, te sentabas en la sala y te sentabas con la chica. Obviamente no hablaban de nada de cosas de amor,
sino de cosas en general. ¿Cómo está el clima? Bla, 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 ¿no? Y lo que pasaba en esa reunión era que forzosamente tenía que estar contigo un chaperón, o sea, con la chica tenía que estar un chaperón, es decir, una persona que vigilara que tanto los temas como la situación pues se llevaran bajo las normas morales en ese momento, ¿no? Y entonces ibas una vez al mes, ibas una vez cada 15 días, hasta que en algún momento estaban convencidos y le pedías a la familia la mano para casarte con ella, ¿no? ¿Cómo es ahora? Pues ahora ya es más digital. Bueno, ya se modernizó todo. Ok. Mary, ¿qué decías? Que ahora ya, o sea, tanto la mujer puede invitar a un hombre y van, no sé, a cenar o salen y van haciendo citas sin necesidad de estar como con alguien más. Y ya si llegan a algo más formal, o sea, tiene que pasar tiempo para que lleguen a algo más formal y pueda, o sea, si el hombre, dependiendo de su educación o de lo que sea, le pide la mano a la familia o de plano nada más se casan y sin pedida de mano ni nada de eso. ¿Por qué te ríes, Porque me causa mucha risa que luego dicen los hombres que ya no, o sea, se quieren como que comprometer, o sea, que ya el matrimonio ya, o sea, no es algo que quieran todos, ¿no? O ya no es algo que anhelemos todos cuando tenemos una relación. Y es curioso que porque pues, antes justamente tú buscabas una persona porque querías llegar a eso, no tanto porque nada más quisieras salir y ya. Estamos hablando de que pues anteriormente un compromiso eso representaba, ¿no? O sea, estar con tu pareja toda la vida a pesar de que, no sé, llegar a un punto en donde fueran infieles o lo que sea, pero seguían juntos. Y ahorita se casan y son infieles y se divorcian y ya se están casando con otro o ya lo tomaron como muy a la ligera, ¿no? Ok, vean sí, o sea, creo que las relaciones sociales en general en las personas, han cambiado como han pasado los años. Pero yo me acuerdo de esta serie, ¿alguien ha visto de How I Met Your Mother? Se llama Sí, profe. Sí, sí la he visto. Yo sí la he visto. Es que hay una escena, no me acuerdo de qué capítulo, donde Barney Stinson, uno de los personajes principales, le está enseñando cómo entre más va pasando, más noches se va haciendo, es más fácil que él ligue a través del celular. Nada más que no me acuerdo cómo buscarlo. Y entonces le muestra a su amigo que cuando son las 3 de la mañana y les manda un signo de interrogación a alguien, pues ya sabe qué onda, ¿no? Imagínense que están ustedes en su casa, no se han dormido, y les mandan un signo de interrogación a una persona. ¿Qué piensan? Que tiene insomnio o está muy deprimida, no sé. Ontas. Ándale, yo pensaría en el ONTAS, ¿no, Isauro? ¿Quién más? ¿Qué pensarían? Mary, ¿qué decía? Si a mí me habla alguien, un hombre, y me pone un signo de interrogación, en inmediato pienso que es un chavo que quiere sacarme algo sexual. Ok, va un poco por ahí, ¿no? Sí, las relaciones sociales interpersonales han cambiado bastante. Ahora ya es distinto el tema de lo que significa, por ejemplo, incluso el respeto para la pareja, ¿no? No es que se tomen a la ligera, sino lo que pasa es que decimos a la ligera porque vemos hacia atrás y pensamos que atrás se tomaban con más seriedad, sino más bien lo que sucede es que es un escenario diferente y por tanto las condiciones también son diferentes, ¿no? Hay otros factores que juegan en el tema de las relaciones amorosas para interesarse o no por una pareja. Entonces, no necesariamente son más ligeras, son distintas en general.
Y eso es lo que estudiaría esta sociología del amor. Y también habría que ver si estas relaciones amorosas son iguales aquí en México de lo que son en Europa. No, o además otro ejemplo podría ser cuando pues mucha gente, por ejemplo, a nuestra edad ya tenía hijos y ya dejaba de estudiar y ya le empezaba a trabajar ya con uno o dos hijos, ¿no? Hace como 20 años y pues de cierta parte era una situación diferente que en cierta parte sí podrían salir adelante. Hoy en día, pues eh, ya la mayoría no optamos por eso, aparte de que es un poco más difícil salir adelante de esa situación, ¿no? Ok, bien. Evelyn. También estaba viendo el otro día en Facebook a una chica influencer, me parece que es rusa, que se vino a vivir a México, que precisamente estaba hablando de eso, de la forma que hay de relacionarse en su país a diferencia de México, y estaba escuchando que decía que allá los rusos son como más serios, no es como acá que, o sea, aquí se da muchas veces que puedes salir con distintas personas a la vez, a ver quién es tu mejor candidato o candidata. Y allá es todo lo contrario, allá si una persona te invita a salir es porque va como muy en serio e incluso no se piden que sean novios, que desde ese momento como que ya lo son. ¿Estos, Evelyn? ¿Es uno de estos? No, no es ella, y no me acuerdo cómo se llama la chica. Chicos, estamos en el video desde hace bastante. Ok, ¿por qué tenemos estos ojitos? A ver, A ver, les explico porque Chris no sabe cuál va a ser la dinámica. Tenemos nuestros nombres, yo tengo el de Chris, uno tenemos Divertido. entonces Ok. eso va a ser... Vale. Las tengo por acá, entonces voy a perdonar primero. No, creo que... A ver. Nosotros, los extranjeros, estamos condenados a responder las mismas preguntas. De verdad me encanta que congela todo. Está oscuro y- Creo que la rusa de la que habla se llama Ale Ivanova o algo así. Ándale, ella, Ale Ivanova. Sí, Sí, gracias. Adiós. Привет! Yo soy Ali Ivanova y el día de hoy les quiero contar cómo son las relaciones románticas en mi país, Rusia. Aquí de regreso nuevamente, pero miren, aquí estoy de regreso y con un video que la verdad es que no subo todo. Y aquí les o sea, no es tan común que la mujer primero se acerca, pide un número, alguna acción de un hombre, no es nada común. Siempre el que toma la iniciativa es el hombre. Y aquí les voy a revelar el segundo dato que posiblemente no sabían de Rusia, y esto es que en Rusia hay más mujeres que hombres. Sí, amigos, me escucharon muy bien, hay muchísimos hombres si no son bastante penosos, no sé si les da miedo escuchar no sé si no saben cómo acercar a una mujer, no sé si son tan buenas en el arte de ligue, no sé la verdad, pero en general los hombres rusos son bastante inactivos para acercarte. Entonces nosotras, las mujeres rusas, llevamos casi a la perfección el arte de las pistas para enseñar a los hombres que sí nos gustan y que sí no habrá ningún no. Y aún así, este primer acercamiento es un poquito incómodo en Rusia porque a veces te acerca un chico, pero no sabes qué onda, porque como que está a tu lado, pero no está tomando ningunos pasos para desarrollar su relación, pero no se va a ningún lado, entonces estás así de que, ¿qué quiere él? O sea, ¿quiere algo conmigo? ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere algo más? Y estás todo así de que, ¿qué hago? Y nosotras las mujeres tampoco podemos tomar esos primeros pasos porque se considera media mal en nuestra sociedad. Se juzga un poquito... ¿Qué opinan? Pues eso está bonito, viéndolo desde la perspectiva de como yo como latina, que aquí no me pasa eso. O sea, yo sí anhelaría que si un hombre está interesado en mí, pues me buscara. No porque yo no pueda hacerlo, pero pues sí es bonito sentirse como que ese tipo de atenciones, ¿no? Yo creo que es cultural, ¿no? O sea, creo que es cultural en el sentido de por qué no te podrías acercar tú, ¿no?
culturalmente las mexicanas pues están acostumbradas a que el hombre se acerque, ¿no? Yo creo que también hay una especie de cambio de pensamiento y también podría considerar o asumir que hay mujeres que solitas, o sea, que ellas mismas se acercan, ¿no? Que están, se interesan por alguien y se acercan y pues de alguna manera intentan hacer este proceso del cortejo, ¿no? No sé, supongo que si hay países donde este acercamiento pues, sea más penalizado. Aquí en nuestro país, pues creo que ya hay una especie pues de simetría en las relaciones de pareja y la gente pues igual como, así como se le acercan, podemos acercarnos también, ¿no? Creo que si vivimos todavía, ahí está Alejandra, si vivimos todavía en una situación donde nada más esperamos que el otro se acerque, seguimos teniendo a lo mejor un poquito una concepción machista que compartimos con los hombres, que compartimos con la cultura en la que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si esperamos que el hombre resuelva todo, pues es esta visión que ha imperado en México durante décadas o siglos. Bien, entonces la sociología podría dividirse en dos grandes niveles. La microsociología, que estudia, por ejemplo, este proceso del cortejo, ¿no? La microsociología estudiaría el proceso del cortejo entre dos personas. ¿Cómo se da? ¿Qué pasa? Si se mandan mensajes, si se hablan, si en la propia primera reunión, ¿qué pasa? ¿Cómo se acerca una persona a la otra? ¿Qué le dice? ¿Qué está pasando ahí, no? Mientras que la macrosociología estudiaría, por ejemplo, las tendencias en nuestro país. ¿Cuántos divorcios o bodas hay por año? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? ¿Qué diferencia hay entre las bodas en un país como por ejemplo México contra las bodas en otro país como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Estas cosas las estudia la macrosociología y la micro, pues las relaciones entre las personas, ¿vale? Algunas cosas que les ha interesado analizar a los sociólogos. ¿Ibas a decir algo, Esther? Sí, ya checándolo desde el aspecto macrosociológico, estaríamos hablando del paradigma positivista, ¿no? Microsociología sería desde el paradigma interpretativo. Ok, sí. Porque tiene características muy específicas. Sí, y no necesariamente. Es decir, que la sociología comprensiva intente explicar de alguna manera cosas que pasan solo entre personas, no implica que no implica que no esté interesada en explicar a la sociedad como una totalidad. Y viceversa, que la sociología positivista explique cosas macrosociológicas no quiere decir que no esté interesada en explicar lo que pasa entre las personas. ¿Qué significa esto? Que en la sociología positivista hay micro y macrosociología y en la sociología comprensiva también hay micro y macrosociología. ¿Está bien, Esther, ahí? Sí, pero nada más quería como recalcar esa parte para comprenderlo más que nada. Excelente. En las dos, en la comprensiva, yo creo que la positivista le da un poquito más de peso a lo macro y sin duda la comprensiva le da un poquito más de peso a lo micro, pero no quiere decir que no se preocupen por la otra parte, ¿va? Ok. Entonces, hay distintos niveles que nos interesan en la sociología. En el más pequeño están, por ejemplo, las relaciones, la personalidad individual, los grupos, las comunidades, las asociaciones. En el nivel intermedio, las familias, la economía, la religión. Y en el general, los procesos de socialización, estratificación, conflicto, consenso, control. Son todos estos objetos de estudio o temas de interés para la sociología, ¿vale? En distintos niveles hay distintos objetos de estudio. Estratificación, cómo se divide en distintos niveles la sociedad, ¿sale? Va. Esto ya lo estábamos platicando hace rato. En el nivel medio tenemos a las instituciones y en el nivel amplio tenemos a la comunicación masiva que estudia estos procesos de este lado. ¿Sale? Bien. Ok. Hasta aquí nos quedaremos el día de hoy. Estas diapositivas no están en la plataforma, las tengo yo, las hice yo, se las voy a pasar aquí en el Teams. El día de hoy terminaremos hasta este tema. Vamos bien, les voy a colgar las diapositivas
aquí en el Teams, en la parte donde dice archivos, ¿sale? La descargué. De una vez la cuelgo y pues nos estamos viendo la semana siguiente. Sale, profe, gracias. Buen día, chicos. Gracias, buen día. Si tienen alguna duda, con gusto me la mandan y ahí voy contestando en el Teams, ¿va? Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. De nada. Ok, ya les compartí las diapositivas. Gracias, profe. Ya las tienen ahí. De nada. Solo que no las compartí bien. Vamos a meterlas aquí. Listo.